Anteriormente, en Cositas de Niños. Que son de alguna manera tildadas, ¿no? De acciones o conductas varoniles, ¿no? Y que esto pues va de alguna manera permeando en la cultura con una significación sobre todo muy distintiva de qué es hombre y qué es ser mujer. Una mujer diciéndole a otra mujer cómo debe ser mujer, cómo debe ser esposa y cómo va a ser que se consiga este lugar de ser amada. Algo en mí está mal, tengo que cambiar algo en mí. Y eso es lo que nos ha llevado muchas veces a nosotras mismas cuestionar si la agresión que recibimos es, vamos a ponerlo, merecedora, porque no cubrimos con esas reglas impuestas socialmente hablando. Pues mira, sin duda es un problema social como tal, ¿no? Recordemos que las mujeres somos hoy en día más de la mitad de la población y por lo tanto es un problema importante, o sea, de una gran gravedad el que estemos siendo las mujeres las que sufrimos este tipo de violencias y por supuesto desde la sociedad habría muchas cosas que hacer. Y el cáncer de mama específicamente pues es esos tumores o ese crecimiento desorganizado del tejido mamario. Y es muy importante decir que ¿por qué estamos hablando de cáncer de mama? Pues porque simple y sencillamente sigue siendo una muy buena causa de muerte por cáncer en las mujeres. Bueno, nos llevan evidentemente unas estructuras patriarcales, ¿no? Unas estructuras de poder que han considerado durante mucho tiempo que la mujer es un sujeto de segunda. Lo que sí es cierto es que en todo México y yo creo que pues en todo el mundo la situación de la violencia contra la mujer es permanente. La violencia machista es como una de las demostraciones de poder que tienen los hombres y que se sustenta ese poder que tienen en unos privilegios que se les ha dado en base o con base en el sexismo. Sin ese libro que no me pude comprar en la prepa, sin esa torta de choriqueso que no pude comerme en el recreo, sin esa agua de la Michoacana, sin ese pasaje que no pude pagar para subirme en un autobús para ir a la escuela, mas sin embargo llegué con dolor, con sudor, pero llegué. O sea, la única manera de realizarse como mujer pues era tener una familia y tener un nombre, ¿no? Un nombre de esposo, de marido. Hola, desde el foro de Cositas de Niños te doy la bienvenida a esta segunda parte de la cuarta temporada. Algunos meses van desde que nos vimos la última vez en aquella grandiosa jornada de la mujer. Y pues como siempre no hay plazo que no se cumpla y aquí estamos de regreso. Esta segunda parte no será tan distinta a la primera, porque seguimos hablando de temas complicados, temas difíciles, crudos, que nos llevan a la reflexión, pero sobre todo a cuestionar algunas ideas que tenemos respecto a ciertas temáticas. Como cada temporada tendremos grandes invitados, invitadas e invitades que nos llevan de la mano semana tras semana en cada uno de estos temas. Pero no te vendo más trama, mejor vámonos al episodio de esta noche. Un gran episodio con un querido amigo de este espacio, el Padre José de Jesús. Historias que inspiran en Cositas de Niños. Romper el molde, salirte de la línea de lo que supuestamente debería ser, destruir paradigmas. A lo largo de la vida nos enfrentamos con una constante cuestión, izquierda o derecha, arriba o abajo, seguir el plan perfecto o construir lo que tanto quiero, seguir el camino que han seguido todos o iniciar el propio. Para algunos el costo de romper el molde no es algo que estén dispuestos a pagar y prefieren seguir la línea marcada, ese plan perfecto bajo los términos y condiciones que marca la norma. Pero otros asumen el costo y se salen del camino, luchan por eso que tanto quieren bajo sus propios términos y condiciones, sin temor al que dirán, sin temor a ser señalados. Porque créeme, el costo por ser tú, cumpliendo tus propias expectativas en tus propios términos y condiciones, es bajo comparado con la satisfacción que te dará ser coherente contigo mismo. Para iniciar esta segunda parte de la cuarta temporada de Cositas de Niños, invité a un muy querido amigo de este espacio, el Padre José de Jesús. Un hombre que ha roto con los estándares del sacerdocio, el perfecto ejemplo de que vale la pena vivir tu vida bajo tus propias reglas. Alguien que, creo yo, no necesita mayor presentación. Te doy la bienvenida al episodio número 11 de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso es lo que nos dijeron que no podíamos hablar.
Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter, ahora ex, simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños, cuarta temporada, un espacio de encuentro contigo. Bienvenidos, bienvenidas de vuelta a esta gran temporada de Cositas de Niños. Y hoy tenemos a un padrino que, como les decía antes de grabar, se los decía en las redes sociales de Cositas de Niños, es el único padre que yo quiero, que yo respeto, que permito que me regañe, que me llame la atención, porque ustedes saben de mi relación complicada con la iglesia, pero él es el único padre que se ha ganado mi respeto y que quiero mucho. Padre José de Jesús, gracias por aceptar la invitación. No, pues muchísimas gracias por hacerme la invitación, porque ya eso es como abrirte la puerta de la casa. Imagínate quién te abre la puerta de la casa, aunque actualmente muchos abren la puerta sin darse cuenta a rufianes, a malandrines, a ladrones. ¿Cómo, padre? ¿Cómo, padre? ¿Saben por qué? Porque cuando tocan la puerta de la casa y saben que es alguien que les va a hacer daño, sí mantienen la puerta cerrada, hasta ponen perros, alarmas, candados, pero de repente entran a la televisión y le permiten la entrada a alguien que allí en su casa va a decir groserías, va a hablar en contra de la familia, va a ser antivalores, o bien prenden a lo mejor algunas redes sociales donde los van a engañar, donde se van a enganchar con gente negativa, y uno dice, pues ¿a qué horas le abrí la puerta? Pues a la hora que tú elegiste entrar a una red social, a una red de estas que están en el internet, o bien también en programas donde uno elige si quiere miel o si quiere estiércol, ¿no? Porque lamentablemente así es. Y la gente luego le abre la puerta del corazón a gente que ni siquiera se lo merece. Por eso hay que tener mucho cuidado y por eso te agradezco a ti que me hayas tenido confianza para abrir la puerta. Pues usted sabe que yo lo quiero mucho, ya tenemos un ratote de conocernos, ya hemos tenido la oportunidad de convivir, de estar ya por su iglesia, que admiro su iglesia, es una cosa brutal, hermosa. Y este era un episodio que yo le debía, que traía yo arrastrando desde el año pasado, y dije, va a llegar el momento, y llegó el momento, y es, conozcamos al Padre José más allá del personaje, más allá del padre que escuchamos en el radio, más allá del padre que vemos en televisión. Conozcamos un poquito más allá del padre, de dónde viene el Padre José, cuáles eran sus sueños, sus ilusiones, esos momentos curiosos de su vida que yo cuando estaba investigando dije, Dios mío, ¿qué onda con eso? Y Diego es una historia muy bonita, pero la primera pregunta con la que abro estos episodios es quizá una de las más difíciles. ¿Quién es José de Jesús Aguilar Valdés? Pues José de Jesús Aguilar Valdés, en primer lugar, no es una etiqueta llamada padre, porque luego cuando ponen esta etiqueta padre, ya automáticamente va acompañada de tiene que vestirse de negro, tiene que ser formal, tiene que cortarse los genitales, tiene que hacer pipí agua bendita y cosas de este tipo y estar encerrado en la iglesia. Claro. Y esto no es correcto. Antes que nada, soy una persona como tú, como la gente que está siguiendo esta transmisión, con sueños, como dice aquella canción de Lupita D'Alessio, con sueños y quién sabe cuánta cosa, no me lo sé, pero en realidad eso, con una infancia, con una adolescencia, con una juventud, que evidentemente te va llevando a ser como eres. Por lo tanto, un hombre que surge en una familia de 8 hermanos, 6 hermanas y un hermano, por lo tanto aquí ya hay algo particular, porque a mis 6 hermanas les encanta bailar. Una de ellas ya está en la presencia de Dios, pero todas, híjole Dios mío, cuando se juntan mis hermanas, ay, 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 mira, yo les aguanto un momentito el baile, el chiste, el relajo, etcétera, porque yo soy un poco más serio en ese sentido, imagínate, me encierro en mi cuarto porque les pueden llegar las 3, las 4 de la mañana y siguen plática y plática y plática con mi hermano, que también es muy relajento. Entonces,
surjo de una familia así, lo que me hace ser un poquito más retraído que mis hermanos. De hecho, en la escuela, pregúntame en la primaria cuántos amigos tuve, uno. En la secundaria cuántos tuve, uno. En la vocacional, uno. Es decir, fui una persona muy solitaria hasta cierto punto, que me gustaba más bien escribir, contemplar, ver, etcétera, y me llamaba mucho la atención el arte, que nunca estudié, porque cuando yo entré a la secundaria, me gustaba tanto que pedí que me dieran este taller de artes plásticas. No, usted no tiene talento, carpintería, usted no tiene talento, dibujo técnico, quién sabe qué. Y con el mundo del arte me fui encontrando hasta que entré en el seminario. Pero antes de entrar al seminario, como tú quizás, una persona que criticaba mucho a la iglesia porque en mi familia, pues católicos, pero no formados. Entonces, ponte ceniza. ¿Por qué, mamá? Tú póntela y ya. Vamos a la cuaresma. ¿Por qué es cuaresma? Pues mira, no sé, pero vamos a cumplir. Hay que guardar la vigilia. ¿Por qué, papá? Pues tú cumple con la vigilia. Y cuando tú no entiendes algo, sobre todo en la adolescencia y la juventud, dices, no. Entonces yo rechacé muchas cosas de la iglesia porque no las entendía. Después iba en contra de lo establecido, como todos los jóvenes. Quizás la gente no lo crea, pero en mis 16, 17, 18 años, el cabello hasta acá, barba, bigote, guarache, pantalón de mezclilla, Un hippie completo. medio hippie, porque eso sí no le hacía nunca Claro, claro. a la droga ni nada. Solamente una vez probé la marihuana, así como dije, no le encuentro ningún chiste, lo dejé y se acabó. De tal manera que fui una persona tranquila y una persona que durante esta etapa de la juventud traté de cambiar el mundo, sin ser seminarista todavía ni nada, acercándome a las prostitutas para decirles que cambiaran de vida. Pero vamos Y a parar ahí. No sí, vayamos corriendo. Vamos muy rápido, usted va muy rápido. muy Vamos bien. a detenernos ahí, porque esa parte es bien interesante, pero vamos a regresarnos un poquito más para atrás. Ya me Iniciamos. regresé. Sale. Sí, porque ya se me fue muy adelante. Entonces, vamos para atrás y esa parte es muy interesante, por eso vamos a ir más adelante para allá. De inicio, sus padres nacen en Coahuila, su papá en Saltillo, su mamá en Arteaga Correcto. y se casa su mamá a los 16 años, pero hay una anécdota por ahí muy curiosa cuando su papá le propone matrimonio a su mamá. Mi mamá, fíjate que lamentablemente murió su mamá casi cuando ella nació y tuvo que estar en una especie de internado. Sí. Mi abuelo era un hombre de negocios, como toda la familia Valdés, y entonces ella estuvo en un internado de religiosas, donde al cumplir ya los 16 años lo que quería era salir. Entonces cuando mi papá la veía ahí en los 10 espacios libres, mi mamá dijo, pues ya lo que quiero es salirme de aquí, ¿no? Entonces sale de ahí, le viene a mi papá la oportunidad de venir a trabajar en Palacio Nacional en México, y así es como llegan a esta gran ciudad con tres hermanas mayores que habían nacido ya, y hasta ahí. Y cuando llega mi papá acá, pues quiere tener un hijo como todos los señores de aquel tiempo y más del norte. Y entonces, como mi mamá no le ha dado ningún niño, mi papá empieza por ahí como a coquetear con otra mujer que ya tenía un niño, pensando que esta mujer se lo podía dar. Y mi mamá, pues como toda mujer que quiere salvar su matrimonio, hace algo muy curioso. Fíjate que Sí. se trepa a un retablo de la iglesia, Sí. todavía esto allá, porque era la llegada para acá, y le quita la imagen del niño Jesús a San Antonio de Padua. Y claro, cuando el sacerdote se da cuenta de esto el domingo, ¿quién se robó la imagen del niño? Mi mamá. Mi mamá le dijo a San Antonio, si tú no me das un niño, yo no te regreso al tuyo. Y así lo tuvo durante varias semanas mientras el sacerdote regañaba a todo mundo, hasta que finalmente le dicen a mi mamá que está embarazada y después nace mi hermano, al que le pone Antonio, Francisco por mi papá, Antonio por San Antonio, y en ese momento va a regresar
el niño a la iglesia ante el sacerdote, evidentemente recibió una regañiza tremenda, pero desde entonces mi mamá fue muy devota de San Antonio de Padua. Y el día de mi ordenación, mi mamá comentó una anécdota. No Sí. sé si te la digo ahora No, o la dejamos. nos esperamos porque esa anécdota también yo me la sé, pero más adelante porque dije el santito vengador, pero, pero bueno, ahorita vamos para allá. Regresamos a su infancia. Usted, bueno, nace usted con su familia y demás. Parte de su infancia se desarrolla en la colonia Jardín Balbuena. ¿Y Correcto. cómo fue la infancia del pequeño Pepín? Porque le decían Pepín, ¿no? Sí, así es. Fíjate que, aunque no me gustaba eso, mi mamá me decía Pepín. Y mi mamá era muy particular porque ella era de las familias acomodadas de Arteaga. Arteaga es una zona de gente de buenos recursos. De hecho, mi mamá, sus familiares donaron el terreno para el seminario de Arteaga. Y entonces ella nos tenía vestidos con pantalones cortos. Fíjate, todos nuestros compañeros pantalones largos y nosotros pantalones cortos, porque para ella eso era así como más particular. No teníamos mucho dinero, pero ella tenía esta formación de que así se tenía que vestir a los niños y bueno, así nos tenía. Así pues crecimos en esa zona que su nombre lo decía, jardín, estaba llena de jardines, muy cerca del aeropuerto, era cuando la ciudad empezaba a, eh, digamos, a crecer hacia la parte oriente, cuando hacen esta magnífica avenida Fray Servando, con palmeras, con una gran iluminación, la primera calle quizás de toda la ciudad, hecha con esta carpeta de cemento hidráulico maravillosa, y ahí es donde crecimos. Y durante la primaria yo me quedaba dormido, fíjate, en las clases. Algo me pasaba, yo creo que tenía que ver con mi imaginación, Sí. porque siempre he tenido mucha imaginación. De repente me puedo imaginar que mi mano empieza a hablar y a platicar conmigo. Espérate, no me distraigas, estoy en entrevista. Pero es que, espérate, te estoy diciendo. Bueno, ¿quieres saludar al público? Bueno, salúdalo y te retiras. Hola. Bueno, ahora sí, retírate, por favor. Bueno, entonces siempre he sido muy creativo y eso me tenía una cosa muy negativa en la noche. ¿Por qué? Porque llegaba la noche, apagaban la luz Me y da ahí miedo. empezaba mi imaginación a ver que quizás una cortina que se movía era un alma en pena, o que quizás un sonido que escuchaba era un búho que se iba a meter, no sé cuánta cosa, y esto hacía evidentemente que no pudiera dormir bien y me quedara dormido hasta ya muy noche. Y por otra parte, había una circunstancia muy particular que lamentablemente no pudimos resolver, sino casi hasta los 11 años, fíjate, que era que me orinaba en la cama. Hasta los 11 años. Entonces, para mí, irme a acostar era un miedo también porque yo decía, no me quiero orinar, no me quiero orinar. Iba al baño en la noche varias veces para que no pasara este problema. Pues nada, de repente amanecía ya orinado. Y me ponían cera de Campeche en el ombligo y me hacían quién sabe qué tratamiento. Y los médicos, se llama? Eneuresis, creo que se llama esta cosa. Y esto evidentemente me hacía que yo me sintiera mal en la mañana. Imagínate levantarte orinado. Y no es que hiciera en la noche, no, era una situación que no controlaba y que afortunadamente se pudo controlar hasta después, lo que me hace a mí entender a muchos niños que pueden tener este problema. Pero a lo mejor por eso me quedaba un poco dormido y entonces me tuvieron que cambiar a una escuela por la tarde para que de esta manera pudiera tener a lo mejor una mejor concentración. Y de esta manera, una persona, como te dije, con mucha imaginación, dibujando mucho, haciendo muchos inventos con las manos, con plastilina, con cartón, etcétera, y muy amante del baile, porque también desde esa edad, como los 9 años, empecé a trabajar en televisión. Sí. Ahí conocí a Janet Arceo, fuimos compañeros en un programa que se llamaba Wonderlandia, en lo que era Televicentro.
Y esto también abrió una puerta muy grande para mi mente, porque en este programa había la presencia a veces del mago Chencai. En el foro de a un lado estaban grabando a Chabelo, al tío Gamboín, estrellas infantiles, es decir, y yo ahí podía ver a muchos niños que cantaban, veía magias, veía títeres, veía trucos, veía cómo ponía la escenografía y todo eso se me fue quedando en la mente. Yo creo que lo fui mamando sin darme cuenta y cuando llegó el momento ya de ser sacerdote, de ser seminarista, todo eso fue saliendo poco a poquito. Así que esa fue un poco parte de mi niñez y también una parte que no puedo olvidar es que hacia los 6 7 años yo ya me estaba muriendo y no encontraba ningún remedio. ¿Qué es lo que pasó? Cerca de la Navidad, de hecho ya no pasé la Navidad en mi casa, empecé a tener sangrados, empecé a tener evacuaciones, diarrea, me llevaron al hospital y ahí me hicieron todo tipo de tratamientos, incluso aquellos lavados que se hacían con una lavativa te metían un huesito por el trasero con una manguera con agua para que se limpiara todo aquello, nada. Yo seguía bajando de peso, no, no retenía los líquidos. Y bueno, los médicos pensaron que era una enfermedad contagiosa. Primero dijeron que era esta cuestión del estómago. Ay, que se me olvidó la tifoidea. Y finalmente, pues le dijeron a mis papás que como no había una respuesta, que a lo mejor era una infección peligrosa y que no se podían acercar conmigo, ellos de mis papás, un cuarto aislado. Yo recuerdo cómo escuchaba en la ventana las risas de los niños afuera del hospital con los juguetes de Santa Claus, también las fiestas de Año Nuevo, los médicos, y yo ahí medio muriéndome. Hasta que vino un milagro que me permitió hacer un cuento en uno de mis primeros libros que se llama La pelotita verde. ¿Por qué? Porque ya estando muy mal con suero de un lado, sangre del otro, llegó el Día de Reyes y ese día pasaron unos voluntarios a ofrecer un juguetito a los que estábamos ahí. Les dijeron que a mi cuarto no podían entrar, se animaron, se los agradezco mucho, no recuerdo quiénes fueron, era muy pequeño, y a mí solamente fue lo único que me permitieron elegir entre dos juguetes, todavía los recuerdo, un camioncito como del ejército verde y una pelotita verde. Bueno, al escuchar que los niños estaban jugando afuera, imagínate, yo desesperado, cansado y escuchando que a lo mejor me iba a morir, agarré el bastón de la sangre, el bastón del suero, me levanté de la cama como pude. Imagínate la escena de un niño con esto estando Sí, solo claro. y empecé a patear la pelotita contra la pared. No tenía con quién jugar, entonces empecé a patear la pelotita una y otra vez, otra vez, otra vez. Yo creo que fácilmente como una hora y media, porque me visitaban casi cada hora y media las enfermeras. Claro, cuando llegó la enfermera y me vio haciendo eso, me puso una regañiza tremenda, pero fue algo muy bueno. ¿Por qué? Porque después de esto, yo creo que como una hora después, una hora y media, evacué, ya tenía solamente dieta líquida, evacué una cáscara de tejocote Dios que mío. se me había pegado al intestino. Ay, padre. Porque durante el tiempo de las posadas, tú que comes jícamas, Sí, cañas, sí, tejocotes, todo. lamentablemente la cáscara del tejocote, por la pectina que tiene, si no está bien cocida, si no está bien masticada, se puede pegar como si fuera resistol al intestino y así se pegó. Claro. Así que si no hubiera sido por esta pelotita que me salvó la vida, yo ya no estaría platicando. Así que imagínate, esto también me marcó en la vida y desde ahí yo decía, la vida es muy fugaz y siempre hay que vivirla y aprovecharla al máximo, ya desde niño. Pues sí, y qué milagro tan grande, ¿no? Y usted siempre
Por lo que he leído a lo largo de toda su historia, ha sido como uno de los favoritos del de allá arriba y lo ha cuidado y lo ha protegido, pero creo que también porque usted ha sabido obrar bien en beneficio de las personas y eso, pues al final del camino, pues te retribuye, ¿no? De cierta forma para que las buenas vibras estén, digo, dentro de lo Obrar bien, bueno. mira, ahorita que estás hablando de la infancia, te decía yo que no era muy de andar con mucha gente, pero mente, te voy a contar solamente dos travesuras que hacía yo solo. En la primera etapa vivimos en unos edificios, en el quinto piso, ¿no? Bueno, cuando un día estábamos en la escuela y nos pusieron a pintar unos huesitos de chabacano de colores para hacer un juego que se llamaba Matatena, donde uno con una pelotita agarrabas un huesito y agarrabas el segundo y así. Y yo me quedé admirado de cómo unos polvitos podían pintar esos huesitos de verde, de morado, de rojo. Y entonces se me ocurrió, no recuerdo la edad, pero yo dije, yo quiero pintar de rojo toda el agua de mi edificio. Y entonces fui a la tlapalería y compré como, no sé cuánto fue, pero como medio kilo de anilina roja. Me subí a la azotea y eché eso en el tinaco del edificio. Ay, Dios mío. Entonces, imagínate lo que fue esto. Todo el tinaco, toda la gran cisterna del edificio pintada de rojo, en todos los edificios, los departamentos saliendo agua en la regadera. Bueno, evidentemente, ¿cómo me descubrieron? Pues, evidentemente las manos Sí, todas pintadas. claro. ¿Cómo podía decir que no? Entonces me pusieron una, en ese tiempo mi papá usaba el cinturón, me pusieron una fuerte y ahora entiendo, pues sí, hice un gran daño. Como niño no te Claro. imaginas, ¿no? No estaba contaminada el agua, estaba colorida, pero bañarse con agua roja como que no era lo. Y la otra travesura, una vez mi mamá, que trabajaba en una farmacia, llevó cinta de aislar. No, no de aislar, sino esta que ponen cuando te hacen una curación. Cinta adhesiva se llama, creo, ¿no? Bueno, blanca, ¿no? De esta. Y entonces, un día se fue la luz y yo dije, voy a bajar ahorita a la parte de abajo del edificio que tenía los timbres de cada departamento en forma de hilerita. Tomé la cinta y puse pegados todos los timbres para cuando llegara la luz, imagínate qué bonito así va viendo en todo el edificio. Y bueno, así fue efectivamente, vino la luz, yo escuché padrísimo porque se oían todos los timbres del edificio sonando al mismo tiempo. Son de las dos travesuras que me acuerdo, para que veas que no era tan tranquilo. Pero ahí hay otra, porque por ahí leía que lo consideraban superior porque según usted era capaz de leer rápidamente los libros Ah, hasta que bueno, se dieron sí. cuenta que no sabía leer y tuvo que repetir el segundo año. Así es, fíjate que tengo una gran capacidad de la visión, memoria Sí. visual. De hecho, si me preguntas por qué no tengo faltas en la cuestión de gramatical, etcétera, acentos y todo, no es tanto porque me sepa las reglas de so, to, cho, que es grave, esdrújula, etcétera, sino porque tengo claridad de cómo van las palabras con acento o sin acento, visualmente hablando. Y también cuando veo algo, se me queda aquí muy grabado. Y en primer año, cuando nos dieron los libros, pues la maestra va leyendo, todavía me acuerdo, dado, ese dado es de Aida. Aida me dio su dado, ¿no? Iba hablando y yo iba viendo las letras, pero más que ver las letras, me aprendía también lo que decía la maestra. Claro. Entonces, al término del primer año, nos decían, a ver, abre el cuaderno, lee ahí. Me sabía todas las lecciones del libro de memoria. Claro, pasé el primer año con 10. Y llego al segundo año y era un libro nuevo. Entonces, cuando abre el libro nuevo, a ver la primera lección, lee. Pues no sé.
Entonces ahí se dan cuenta de que no sabían leer y entonces a repetir este, este año, pero se dieron cuenta ya hasta el final del segundo año, fíjate, porque todavía en segundo año repetía yo lo que Claro. iba escuchando. Pero afortunadamente esto hizo también que en ese momento yo pusiera mucha atención a las letras e hizo que ya a final de este año que repetí, tuviera tal capacidad de leer que leía sin ninguna equivocación rapidísimamente y esto hizo que me ganara un concurso a un nivel importante porque tenía una lectura muy rápida, muy fluida y sin equivocarme. Y todavía hasta la fecha creo que tengo esta ventaja. Ingresa tiempo más tarde, pues a la secundaria 88 y funda su periodiquito 88. ¿Cómo fue su vida ahora en la secundaria? Porque pues ahora era un poco diferente a su vida un poco más chiquito. De la secundaria, de lo que me acuerdo, bueno, fui la primera generación de una escuela totalmente nueva, no existía, se construyó y fui la primera generación. Todavía está mi fotografía ahí en esta secundaria, porque fui del primer grupo y también porque eh, fundamos el periódico juntamente con mi hermana. Pero fíjate que de lo que me acuerdo ahí son de dos cosas. Me acuerdo de la maestra de español, porque ya llegas a la secundaria y ya no es un solo maestro, sino te das cuenta que hay muchos maestros, Sí. muchas materias, química, física, biología, etcétera. Pero la materia que más me gustó fue español, porque la maestra nos llevó primero un libro que se llamaba El galano arte de leer, y después nos ponía a leer muchos cuentos. Imagínate los cuentos para mi Luego su imaginación creatividad, era claro. una cosa increíble y a diferencia del maestro de historia que daba la clase bien aburrida, aburrida y odiaba la historia, esta maestra cuando nos hablaba de alguna parte de la historia, pero a través de lecciones de literatura, yo decía, qué maravilla es la historia, pero contada en forma amena. Claro. Ahí dije yo, las historias tienen que contarse en forma amena para que se entiendan. Y la otra parte fue muy interesante porque como yo había aprendido baile desde niño, los maestros de la escuela tenían un grupo de baile. Y en los festivales de la secundaria siempre hacían un festival con pasos y vestuario profesional. Y como eran más mujeres que hombres, siempre faltaba uno, a mí me invitaron a formar parte del grupo de maestros que bailaban y esto para mí era así como de sentirme, ay, estoy con los Grande. maestros y además Claro. bailando y eso me daba mucho, mucho, mucho gusto. Y aquí viene una etapa difícil que fue la noche de Tlatelolco. ¿Cómo fue vivir esta noche con su papá? Mira, en la noche de Tlatelolco yo todavía no tenía una edad de la vocacional, no tenía una edad de la escuela superior de comercio donde estuve después, era todavía un niño. Digamos, no era adolescente, pero sí era alguien que se iba acercando a esa etapa. Mi papá trabajaba en Palacio Nacional y recuerdo que un día que estaba ahí yo en su oficina, llegaron varios policías a decir, todos los empleados tienen que salir al Zócalo porque va a salir el presidente. El presidente vivía entonces en Palacio Nacional. ¿Y va a salir a qué? El Zócalo se había llenado de estudiantes y habían, no me acuerdo si puesto una bandera de huelga en lugar de la bandera nacional, o si iban a bajar la bandera de México para que no la profanaran. No me acuerdo exactamente, pero era una cosa de este tipo y el presidente iba a salir y a bajar creo que la bandera de huelga para poner la bandera nacional. La cosa es que salió el presidente, todos los empleados del Palacio Nacional, que eran miles, llenaron como una valla para el presidente, salió el presidente, se hizo el protocolo con la banda de guerra, etcétera, y rápido, rápido el presidente con los soldados y cierran las puertas del palacio, no solamente donde el presidente entraba, sino también por donde los demás empleados habían salido, y de repente nos quedamos todos ahí en el Zócalo,
y empezamos a ver que el grupo de muchachos se empiezan a mover peligrosamente. Bueno, yo como niño, yo no sabía si nos iban a atacar, empezaban a acercarse más hacia Palacio, y de la calle a un lado de Moneda empiezan a salir unos tanques que ya estaban preparados hacia el Zócalo. Bueno, ¿qué iba a pasar ahí con esos tanques? Que no sé qué es lo que iba a pasar en ese momento. Tú como niño, pues nada más te abrazas de tu papá o de tu mamá, y afortunadamente los muchachos, al ver que los tanques estaban ahí, se retiraron. Nosotros ya pudimos entrar por las puertas laterales del Palacio Nacional, que están en la calle de Moneda, por donde habían salido estos tanques, y después del susto, bueno, ya vinieron las Olimpiadas, con lo que se olvidó un poquito esta amarga experiencia, porque hay que recordar que en aquel tiempo, pues todos los periódicos, aún no sé, pues trabajaban para el gobierno, todos los noticieros también. Entonces, de la noche de Tlatelolco no se sabía. Si acaso un día salió, pero todos los demás días, porque hay que recordar que esto fue en vísperas de los Juegos Olímpicos, vino la inauguración de los Juegos Olímpicos, la ciudad llena de globos, extranjeros de todo el mundo, estaba Vera Chavlaska, una gran gimnasta que se casó en la Ciudad de México, el Tibio Muñoz, que medalla de esto, medalla también otro atleta ecuestre, medallas para México, wow, 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 la clausura, pues de quién se acordara de lo que había pasado, ¿no? Hasta después. Pero uno como niño te quedabas con esta experiencia. Y llega el momento de la preparatoria. Usted quería pues entrar a la escuela de aviación, quería ser un bailarín, un escritor. Su novia en ese momento pues lo convence de entrar a la vocacional 5 para estudiar administración de empresas, pero pues usted como que no estaba tan convencido de eso. No, no, es que, fíjate que yo soy un poco más de la parte de las artes, de la filosofía, del aspecto humano. Y esta parte de la vocacional 5 eran números, contabilidad, cuestiones de derecho, así como mercantil. Esto no era para mí, eso es para un comerciante, para alguien que habla de negocios, no, no, no era para mí. Yo tenía más bien el deseo de ser aviador, pero en aquel momento esto fue el impedimento. Ahora ya no, pero en aquel tiempo si tú utilizabas lentes ya no te admitían en esa carrera. Después de bailarín, pues en la casa te dicen, ¿y de qué vas a vivir, no? Una cosa muy curiosa. Y entonces, bueno, a veces te dejas llevar por lo que otros están haciendo, algunos amigos están estudiando esta vocacional, la novia también está por esa parte, pues ahí te metes, pero vas cumpliendo como de mala gana, y sientes ese vacío, esa intranquilidad en tu ser, que yo creo que mucha gente tiene, ¿eh? Porque yo veía que también otros que estaban ahí estaban estudiando porque no les quedaba otra, o bien porque no se les ocurría otra cosa, pero estaban a disgusto. Y afortunadamente mi novia me llevó a una cosa que no me gustó al principio, pero que después sí, porque me dijo, quiero que me acompañes a unos ejercicios cuaresmales. Pues qué padre, vamos a hacer gimnasia, vamos a hacer ejercicio. No, no, no. ¿De qué se trata? Me está diciendo que ejercicios. No, no es que se trata de ir a ejercitar el alma. Ay, chale. Dije yo, ¿qué es eso y qué vamos a hacer? Pues vamos a unas pláticas toda la semana, en la tarde, a una iglesia donde nos van a hablar de Dios. Ay, Dios mío, pues ni modo. Ya ves que cuando uno es novio, tratas de cumplir con la novia lo que te pida. Entonces, de muy mala gana, me acuerdo que hasta llegué, me senté así como, ay, pues, todo predispuesto, y empieza a hablar un sacerdote con una capacidad de oratoria Javier increíble, pero no González, nos ¿no? empezó, pero en la Javier iglesia del González. buen tono, pero no nos habló de Dios, sino que nos empezó a hablar de historias de éxito, nos empezó a hablar de arte, nos empezó a hablar de música, porque él era incluso director de música, llegó a ser el director de la Ópera de Bellas Artes,
Y entonces, ya una vez que había hablado de todo eso, dijo, ¿y qué tiene que ver Dios en esto? Bueno, pues el arte sacro está inspirado por Dios y por esta parte de la Biblia y por la Capilla Sixtina tiene que ver con... Ah, caray. Y el Requiem de Mozart tiene que ver con... Ah, caray. Y luego al día siguiente empezó hablando de psicología, de cómo funciona la mente y tatas y tal. Y después fue aterrizando diciendo que mucha gente que se suicida es porque tiene una psicología no bien fundamentada o que no tuvo de quién sostenerse en un momento grave o que le fallaron los demás y no tuvo de quién sostenerse, en fin. Y yo dije, ah, caray, pues como que esto de Dios sí tiene que ver con uno, ¿no? Más que una religión es algo distinto, es la vida misma. Y así fue hablando y hablando y hablando hasta que al final él comentó, como pueden ver, yo como sacerdote, porque él así lo dijo, soy músico, soy maestro de historia del arte, tengo una escuela donde doy clases, atiendo la catedral donde tengo un coro de niños, doy asesoría legal a mucha gente que se me acerca para pedirme ayuda, los encamino hacia un psicólogo, yo dije, o sea que este señor tiene muchas vocaciones, tiene muchas carreras, ¿no? Y yo dije, pues es exactamente lo que yo quiero, porque maestro me gusta, pero también músico me gusta, pero también psicólogo me gusta, pero también artista me gusta, pero también esto. Y entonces ahí se me empezó a mover todo, 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 hasta que después de varias semanas, varios meses, tomé la decisión y le dije a mi novia, ¿sabes qué? Discúlpame, pero quiero probar a ver si en el seminario funciona. Me gustaría ser como este sacerdote. Y ahí hubo un rompimiento con mi novia en buena forma. Ella se quedó esperando hasta que me ordené, pensando a lo mejor que me iba a Se salir, pero arrepintiera. ya después evidentemente entendió que no me saldría. ¿Por qué? Porque además cuando entré al seminario, eh, las primeras semanas, imagínate, teníamos en los descansos, los tiempos libres, clases de piano, el que quisiera. No, nunca había tenido un piano para estudiar, me gustó y empecé a tocar piano. Teníamos grupo de estudiantina, ¡ay, qué padre! Para llevar a serenata a las mamás. Teníamos grupo de teatro, ¡wow! Y luego en las clases, además de lo que era la parte que tiene que ver con la fe, clases de pedagogía, clases de counseling, clases de... No, yo dije, pues esto es maravilloso. Y De yo aquí me soy. quedé enamorado de esta parte, sí. Y aquí, ahora sí, vamos a hablar de lo que hacía usted en la Merced. ¿Qué hacía usted en la Merced en las noches tratando de Bueno, cambiar el mundo? aquí todavía no entraba al seminario. Aquí fue poco antes de entrar al seminario, fue cuando este sacerdote me movió el querer ayudar a los demás. Todavía no era mi línea como seminarista, ni como cura, ni como nada. Era simplemente alguien preocupado porque una mujer se permitiera que la tomaran como un objeto, ¿no? Y que algunos rateros se dedicaran a eso, quizás pensaba yo, sin saber que podían tener un trabajo digno. Así pensaba. Entonces, en las tardes, noches me iba a tratar de hablar con estas mujeres. Claro, que a lo mejor algunas de ellas me les hacía simpático, les movía un poquito algunas ideas, pero no faltaba inmediatamente el que las cuidaba. ¿Qué estás haciendo aquí, baboso? Vámonos. Y con pistola una vez me amenazaron, de hecho, me dieron un susto tremendo porque me sacaron una pistola y dispararon. Yo oí el disparo y casi me tocaba, no tenía, no tenía bala o eran de salva, no sé, pero me dio una espantada tremenda. Pero eso también ya me fue encaminando cada vez más hacia la parte del seminario y ya estando en el seminario, traté de regresar a la misma Merced, pero ya tratando de formar un grupo juvenil, que ya era una connotación encaminada hacia la iglesia. Y al mismo tiempo, la experiencia que había tenido en Televicentro hizo que cuando me tocó hacer mi apostolado, porque los seminaristas tenemos que salir
un día a la semana, o a dar catequesis, o a dar una plática a los jóvenes, o etcétera. A mí me tocó un tiempo ir al hospital de cardiología, uno de los hospitales más grandes de México, donde se Quinto atienden piso. las personas del corazón. Y había un piso que nadie quería atender porque es un piso muy doloroso, porque era el piso de los niños. Entonces, imagínate llegar a un piso donde ves a niños de 6 años, 7, 8, 9, 10, etcétera, ya los abrieron del corazón con la herida. Otros, los médicos te dicen, estamos haciendo lo posible, pero lo más seguro es que no se salve este niño. Y yo llegué al principio con la idea, voy a prepararlos para el catecismo, para que hagan la primera comunión, ¿no? Les voy a dar su clasecita, el rollito, etcétera. Pero me di cuenta de que algunos niños, para la siguiente semana, o ya no iban a estar porque iban a regresar a su casa, o ya no iban a estar porque se murieron. Entonces tuve que reducir mi catequesis no a un programa de varias semanas, sino de un día. Y cada día hablarles de que Dios te ama, contarles una historia o de la Biblia, de lo que sea, mostrando el amor de Dios, jugar, divertirnos, decir sus papás están con ustedes aquí en su mente, los quieren mucho, etcétera, etcétera. Y para eso me disfrazaba de cepillín, llevaba una maleta con trucos, gastaba todos mis ahorros en ir a comprar trucos, comprar un conejo, una paloma, en fin. Y siempre me acuerdo, ya porque siempre me acompañaban al elevador para despedirme, cada vez que yo veía que las puertas del elevador se cerraban, yo decía, ¿y qué niño no voy a volver a ver la próxima semana? Igual, cada vez que llegaba, ya sabían ellos la hora, a las 5 de la tarde, ya estaban esperando la puerta del elevador, cuando yo salía ya estaban ahí los niños. Y recuerdo particularmente un niño que duró como, ¿qué te diré? Como 5 meses ahí. Imagínate sin salir, ese niñito estaba chimuelito y solamente tenía sus dos colmillitos aquí, se le habían caído los dientes de leche y los niños decían, el vampirito, me acuerdo bien. Y ese día cuando llegué, era muy cariñoso y el que más conocía porque el más que duraba, ¿no? Entonces de repente llego, se abren las puertas, veo a todos y de repente ves que falta uno, ¿no? Y entonces digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el vampirito? ¿Ya vinieron por él? Y mi niño me dice, sí. Yo dije, ay, qué bien, qué bueno, ¿no? Dice, ya vinieron los angelitos y se lo llevaron. Ay, híjole, no te imaginas cómo me dolió la muerte de ese niño, de veras. Me dolió como si hubiera sido mi hijo, el saber que alguien tan pequeñito, ¿no? Tan tierno, con esa sonrisita ya se había ido de repente. Y dices tú, ay, Dios mío, a veces no se te entiende, ¿no? Todavía, fíjate, me acuerdo un poquito y sientes bien feo, pero bueno. Y después de esto, cuando llegué al seminario sí me puse a llorar, pero después de eso dije, qué bueno que Dios me mandó a ese lugar y pude hacer que ese niño haya tenido algunos días alegres, felices, porque también se reía mucho cuando hacíamos algún truco, ¿no? Te das cuenta cómo puedes hacer cosas tan bonitas con esto. Y por supuesto, esto mismo lo utilicé ya cuando empecé a ser cura, utilizando los títeres, aunque la gente me dijo, ese padre está re loco utilizando los títeres en la misa, no me importó. Yo dije, yo sé que esto está funcionando y así le sigo. Y ahora sí, es momento de mencionar el episodio del Santito Vengador con su mamá. ¿Qué pasó cuando entró usted al seminario y la venganza de San Antonio? Bueno, fueron 4 años de filosofía para sacarle la licenciatura en filosofía, que es lo que se estudia en el seminario, otros 4 años de teología para sacar la teología, la licenciatura en teología, y entonces ya viene el momento de la ordenación, que pues yo pensé que a lo mejor no me iban a ordenar porque eso de que un seminarista anduviera vestido de cepillín, que anduviera con maletas, con magias en el hospital, pero que también saliera un día, un fin de semana, a trabajar en las casas para hacer magia, porque a mí nadie me pagaba la colegiatura. Entonces yo tenía que pagarme la colegiatura en el seminario y para eso trabajaba de esto.
Y de repente en el seminario monté Jesucristo Superestrella con los seminaristas. Entonces, cuando vino el momento en que los sacerdotes hacen una junta en secreto y dicen, a ver, ¿es apto para estar en el seminario, sí o no? Entonces, una mitad de los sacerdotes que estaban ahí dijeron no. ¿Por qué? Porque se pone peluca, porque se pinta la cara, porque le gusta mucho el baile, porque esto y lo otro. Y además hubo otra cosa. Fíjate que a partir de que entré al seminario, no por el seminario, sino por mi papá, que era una persona calva, se me empezó a caer el cabello. Y el seminario era frío, 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 frío. Y entonces, entrando inmediatamente, me enfermé de los pulmones gravemente. No, no forma de decir, gravemente, estar en peligro. Y bueno, me cambiaron de cuarto a una parte más calientita y seguía yo enfermo. Y tenía que componerme y después ya empezaba otra vez el tiempo de frío, iba a la capilla, entraba a la capilla, me enfermaba. Y entonces el médico me dijo, ¿sabe qué, padre? Bueno, tiene que usar un sombrero todo el tiempo en el seminario y cuando entre a la capilla. Pero ¿cómo voy a andar en la iglesia con una capilla y cuando me toque ayudar en la misa con un sombrero? Entonces me dijo, ¿sabe qué? Pues un peluquín. En el caso de usted no es por vanidad, sino terapéutico. Pues bueno, yo hablé con uno de los sacerdotes, me dijo, si te lo recomendó el médico, bien. Entonces, ahí está el peluquín. Me acuerdo que bien mulas los compañeros porque eh, pensaban que se me iba a caer fácilmente, pero eran esos peluquín que le ponen un pegamento y no, hombre, ¿cuál? Como cola loca. Entonces, un día nos invitaron a nadar a una casa y todos los compañeros, un clavado, échate un clavado, Pepe, un clavado, pensando que se me iba a caer, pero yo ya sabía que no, era prueba de agua. Entonces, delante de todos, claro, ahí voy al trampolín y todos afuera esperando a ver qué pasaba. Salí con el peluquín perfectamente bien acomodado y se quedaron admirados. Pero bueno, cuando vino esta reunión de sacerdotes, algunos dijeron, no, es que es muy vanidoso eso del peluquín, quién sabe qué, hasta que otro les explicó. El obispo escuchó los pros y los contras y dijo, creo que será un buen sacerdote. Será quizás un poco extraño, pero uno de los sacerdotes también dijo, cuando este joven llegó, me dijo, el día que llegó al seminario a hacer el examen, padre, para ser sacerdote tengo que dejar de ser yo. Y yo le pregunté, a ver, ¿qué es lo que me quiere decir? Este joven me dijo, me gusta el baile, me gusta la magia, tengo una familia muy bailadora, me gustan los títeres, esto y lo otro, para utilizarlos en lo que sea. Me estorban y yo le dije, dijo el sacerdote, al contrario, eso te va a ayudar en tu misión. Entonces, este sacerdote y el otro del terapéutico, del peluquín, yo creo que son los que hicieron que el obispo dijera, sí, se va a ordenar. Y bueno, llegó el día de la ordenación, el día 24 de 24 de mayo, a mayo las del 5 de la 80. tarde, del 80. Efectivamente, y yo pensé en toda la gente que iba a acudir a esa ordenación, mis compañeros solamente en sus amigos, y pensaron en un salón, hacer una fiesta en un salón con sus amigos, etc. Y yo dije, no, y toda la gente que no son sus amigos y que va a tener un nuevo sacerdote y que está alegre, ¿qué? ¿Y qué propones? Pues vamos a cooperarnos, les damos algo sencillo. Y como la basílica antigua estaba cerrada, totalmente cerrada, no había nada, 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 yo dije, yo me voy a encargar. Organicé alquilar tablones gigantescos en toda la basílica antigua, vasos de refresco, como 10,000 vasos de refresco ya con su refresco servido, y donas, una junto a cada vaso, para que toda la gente tuviera su refresco y su dona. Al final me dejaron solo, a tal grado que yo estuve que arreglando, me ayudaron un poquito, y se fueron, y ya cuando me di cuenta, ya no había nadie. Ya no pude ni siquiera irme a cambiar a mi casa los zapatos.
Y bueno, cuando me agaché, me postré en el piso, pues las fotos salieron con unos zapatos con un agujero en la suela. Yo ya me había comprado unos zapatos nuevos, pero así fueron las cosas. Pero cuando salimos en procesión, ahí sí me dio un ataque, no sé si por todo lo que hice en la mañana, y yo me pregunté, es que Dios mío, a lo mejor te voy a fallar, a lo mejor no voy a poder. Y toda la procesión fue, y hasta la segunda lectura, no dejar de llorar y llorar y llorar y casi quererme salir. No puedo, no puedo, no voy a poder, no voy a poder. Hasta que finalmente vino el Evangelio, me calmé y dije, si tú quieres que esté aquí, aquí voy a estar. Pero aquí viene entonces lo que tú me decías de el santo vengativo. Mi mamá dice que el día que me ordené, bueno, la víspera, que soñó a San Antonio con el niño. Y entonces San Antonio le dijo, mira, tú un día me quitaste a tu niño y hoy yo en nombre de Dios te quito al tuyo. Bueno, es lo que dice mi mamá y yo no creo que me haya quitado nadie, porque si yo hubiera querido decir no, hubiera dicho no. Pero así mi mamá lo soñó o así lo dice y yo interpreto que ella lo que quiere decir es que Dios me jaló para él. Así fue hace, fíjate, ya 40 y qué, 43 años. 43 años, Sí, sí, sí. 43 años en los que he sido primero enviado a Roma para estudiar 4 años allá, me mandaron a estudiar música y estando allá yo dije, música, no, 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 aquí hay clases de teología, aquí hay clases de arte, hay clases de esto y del otro, quiero estudiar algo más, pero además te voy a contar algo que me hace recordar una película, creo que de Cantinflas, porque yo nunca había estudiado música. En el seminario tocaba el piano, pero de oído. Escuchaba una melodía y la sacaba y la tocaba yo. La guitarra igual, pero en Roma, Escuela Superior de Música, donde estudió Nino Rota, por ejemplo, donde estuvieron los grandes músicos que han hecho películas y todo, estudiar ahí, todos los que estaban entrando habían tenido ya por lo menos 3, 4 años de haber estudiado música y yo ni siquiera solfeo. Entonces cuando entré me dijeron, mire, padre, ya era sacerdote, aquí damos un mes para que la gente se vaya adaptando y después de un mes les hacemos el examen de entrada. Si usted lo pasa, bienvenido, si no lo pasa, discúlpenos, pero no, no hay forma. Ah, yo dije, pues entonces si me mandaron a estudiar música y no voy a estudiar, me van a regresar, porque podía haber completado con otras cosas, pero si me mandaron algo y no lo cumplía, dije, híjole. Y hasta en algún momento dije, no, 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 ¿qué voy a hacer? Y entonces alguien me dijo, pues métete a estudiar una escuela para niños. ¿Cómo? Pues sí, empieza estudiando solfeo. Y en Europa los niños estudian música desde niños de 6 años, 7. Y fui a una escuela de música. Vengo a estudiar clases de música desde los inicios. Padre, aquí en Italia todos estudian música desde tal edad. Sí, tenemos clases de música, pero si quiere estudiar solfeo, tendrá que entrar al salón de los niños de Ipícoli. Bueno, pues no hay ningún problema, entro, me siento hasta atrás, padre, pero las reglas de la escuela exigen que si va a estar aquí, tiene que entrar con el uniforme de la escuela. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas lo que era esto? Entonces, El tenía que ir de costo. repente a la Universidad Gregoriana, a alguna clase con mis demás compañeros y llevar mi uniforme azul marino con mi corbatita y todo en un portafolio para después irme a la escuela de niños, llegar al baño y cambiarme con el uniforme de niños y siempre que entraba al salón todos los niños volteaban a ver. Por eso te digo que me siento como
Cantinflas, pero dije, bueno, Dios mío, dame humildad y ojalá que por lo menos en un mes pueda hacer algo para que me acepten, porque si no, me van a regresar a México. Claro. Y reconozco que hice trampa, porque en un mes no puedes aprender para ponerte al nivel de los demás. Y yo dije, a ver, una lección de solfeo, eso sí, me voy a aprender de memoria, fíjate, regresamos a la primaria, me voy a aprender de memoria esta lección de solfeo, para que cuando el maestro me pregunte ahí, a ver, lee esta lección, do, mi, sol, ta, 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 ta. Y me voy a aprender una pieza de piano de memoria también. Me ponían la partitura ahí, pero yo, de memoria una sonatina. Llegó el momento del examen y haciendo trampa, porque me aprendí de memoria la parte de solfeo y de memoria la sonatina, me admitieron en el Pontificio Instituto de Música Sacra, donde después fui haciendo un esfuerzo enorme para irme adaptando a los demás. Nunca pude estar a su altura, pero por lo menos estaba a la altura de lo que mínimo que pedían en las clases. Claro. Y recuerdo a un compañero que me dijo cuando me vio desanimado, le dije, es que para estar aquí se necesita mucha cabeza. Y me dijo, no, aquí se necesitan muchas nalgas. Y yo le dije, caray, a ver, espérame, que no vaya a ser lo que yo estoy pensando, ¿eh? Y me dijo, no, mira, lo que pasa es que aquí para aprender tienes que sentarte en el piano 1 hora y 2 y 3 y 4 y do, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, si, sol, fa, taca, 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 y repetir, Las necesarias. Sentarte en el banco, sentarte, y vas a ver al final del año. Muchos suizos alemanes que llegaban muy confiados, que no estudiaban, para afuera. Y otros como japonesitos que estaban ahí, do, le, si, papa, le, que ni siquiera podían decir bien las notas, duro y duro y duro, pudimos sacar por lo menos lo que se esperaba de nosotros. No te digo que fuimos sobresalientes, ni que etcétera, pero estando allá yo también me preguntaba, cuando regrese a México, ¿voy a reducir mi ministerio a la música? Ya entendiendo que para ser músico tengo que dedicarme muchas horas para ser organista o eso. ¿Le voy a dedicar tantas horas en México a la música y no a la gente? Y entonces le dije al cardenal, mire, estoy cumpliendo con lo que me dice de música, pero mi labor tiene que ser en otra área y aquí veo que el arte puede ser un buen camino, la teología también. Y por ahí me dijo el cardenal, mientras más almas tengas, mejor. Y entonces decidí terminar con la música simplemente en forma de panzazo, vamos a llamarlo así, sacar el título, pero dedicarme más a otra área, que veo que no me equivoqué, porque al regresar empecé a dar clases de arte en el Museo Sumaya, en el Museo del Carmen, en el Museo de San Ildefonso, en el seminario. A través del arte he evangelizado a mucha gente. Por el arte me mandaron como encargado de la catedral, como encargado de San Cosme. A través del arte he hecho los videos que hablan del arte, los viajes, etcétera. Y también he hecho música, porque cuando vino la visita del Papa Juan Pablo II para canonizar a Juan Diego, pues a mí me tocó componer la música para la entrada de Juan Diego, la que cantó este señor famosísimo, este tenor Ramón Vargas, con una orquesta de muchísimos instrumentos, un gran coro. A mí me tocó hacerla. En unas mañanitas de Azteca, a mí me tocó componer la música que cantó Yair, que cantó Erasmo Catarino, que cantó Víctor. Entonces dices tú, bueno, desde el fondo no estoy tan mal. La única canción litúrgica sobre los Reyes Magos que hay, la compuse yo, y así. Entonces, con esos pequeños detallitos, porque estas canciones las he compuesto en un día, o a lo mejor hasta el mediodía. Sé que si me hubiera dedicado más, podía haber hecho más, pero he hecho, por ejemplo, también el Requiem a Hidalgo y otras cosas más. Así que no siento que haya No defraudado, estuvo tan perdido. no estuve tan perdido en esta parte. Así que
43 años, regresando al seminario, dar clases, después construir una iglesia en un lugar donde no había ni Sí, siquiera en el el campamento 2 de terreno. octubre, ¿no? En el campamento 2 de octubre, donde hay una anécdota bien padre cuando le avientan una piedra y su respuesta a ese evento fue lo que cambió todo con la gente de ahí. ¿Por qué campamento 2 de octubre? Porque eran los terrenos donde se sembraba la milpa para la Ciudad de México, pero en menor cantidad que Xochimilco. Para la gente que no conoce, imagínense, esta es la ciudad, aquí, Xochimilco está aquí, y aquí a la mitad está Iztacalco. Entre Xochimilco, Iztacalco y el centro hay un canal que se llama Canal de la Viga, por donde llegan las lanchas llevando de Xochimilco todas las hortalizas, las flores, todo, todo, todo. Pero aquí en Iztacalco también algo de hortaliza. Ah, pero Xochimilco era el grandotote. Y por acá llegaba toda la mercancía, toda la comedera, los huevos de gallina, de guajolote, de todo, los arcosiles al centro, al Zócalo, y ahí se vendía todo. Ese canal lamentablemente desapareció. Si México tuviera los ríos que tenía en aquel tiempo, sería como París, increíble. Nada más que aquí en México el río de la Piedad lo convirtieron en el viaducto. El periférico, lo que es ahora, era otro río. Bueno, entonces aquí había el canal de la Viga y en Iztacalco especialmente lo que sembraban era amapola para las fiestas. Efectivamente, ahí están los libros de Rivera Cambas que hablan de que la gente iba con sus novias, les hacían sus diademas de amapola, la procesión del Corpus, aventando amapolas, amapolas, a todo, ¿no? Amapolita dorada de los ya. Bueno, la amapola, hasta que de repente llegan japoneses a comprar todos los plantíos de amapola. Ay, los de Iztacalco, qué bueno, ya no vamos a sembrar nada de milpa ni nada, amapola porque nos las pagan muy bien. Pero qué raro que los japoneses no se llevan la flor, le quitan todo el pétalo y nada más se llevan como el bulbito, así decía, pues de la droga, de donde se saca la droga. El gobierno se da cuenta y entonces prohíben en Iztacalco que se vuelva a sembrar algo y todos los terrenos quedan vacíos. La gente con una casita por acá, pero su terreno de sembradío vacío, vacío, vacío. Pero fíjate, un terreno entre el aeropuerto y Río Churubusco, entre el aeropuerto y el centro de la ciudad, entre el viaducto y Plutarco Elías Calles, es decir, la zona mejor ubicada de toda la Ciudad de México. Y por lo tanto, cuando Televisa sabe esto, vamos a hacer aquí en toda esta parte nuestros estudios. Juntamos Televisa de Chapultepec, por eso no hicieron no hicieron San Ángel porque no se pudo esto. Y aquí juntamos todo, además está cerca de los estudios de cine. Ah, el hospital gubernamental dijo, aquí vamos a hacer el hospital siglo XXI, el centro médico. Y empezaron las peleaderas entre quién y quién y quién, y se puso un abusado, un líder de paracaidistas, y dijo, vamos a agarrar los terrenos, los agarraron, mandaron después granaderos para sacarlos, y como mataron gente al quemar las casitas, eso ya no lo pudieron controlar y la gente se quedó en ese lugar de gente paracaidista. Y ahí es donde me tocó construir una iglesia. Y cuando yo llegué ahí, por otras cosas que no te voy a contar ahorita, pero pensaban que yo no era cura verdadero y me aventaron una piedra. Y yo les dije, me acerqué, agarré la piedra y dije, esta es la primera piedra de nuestra parroquia que vamos a construir. Y como llevaba fotografías de que estaba con el Papa Juan Pablo II, la gente dijo, ah, no, pues es cura de veras. Y ahí poco a poquito, una iglesia primero de láminas, que cuando llovía y yo agarraba el micrófono me daba toques, se metía el agua por todas partes, y poco a poquito construir. Una vez que estuvo terminado esto, me mandan a la catedral, y en la catedral, pues hacer teatro en el interior, visitas guiadas con teatro, conciertos, relación con los medios de comunicación,
Y después de la catedral me mandan a esta parroquia y por la relación con los medios de comunicación me hacen subdirector, director de radio y televisión, que significa ya meterme en el mundo de las entrevistas, la actuación, el teatro, el cine, lo que tengo todavía hasta ahora. Lo que le encanta. Pero en este campamento, pues no todo fue maravilloso porque vivió un secuestro. Bueno, era un campamento terrible, tremendo, porque los paracaidistas no son gente de mucho dinero. Ahí mismo, todavía hasta el día de hoy, tú puedes pagarle a una gente 3,000 pesos porque mate a alguien. Hay mucha gente que va a ese lugar a buscar a gente, a sicarios que maten por 3,000 pesos, imagínate. Y a muchos de estos a veces los agarran, por eso muchos están en la cárcel desde jóvenes. Y esto me llevó a mí también a estar 7 años trabajando en la cárcel, visitando a muchachos también en el tutelar para menores. Así que esto también aumenta mi labor apostólica en esta parte. Pero cuando los que estaban antes que yo llegara, los curas falsos, que sacaban su dinerito de toda la gente del campamento porque les decían, yo soy cura y te resuelvo los problemas, cuando se dieron cuenta que yo llegué y que les había comido el mandado, pues decidieron secuestrarme. Y en una ocasión que iba llegando yo a la parroquia, en una Caribe que tenía, pues y se acerca una persona por este lado, padre, ¿a qué hora son los bautismos? Y cuando volteo a ver de este lado, la persona que estaba de este lado que me había saludado, para eso bajé las dos ventanillas, cuando volteo, la persona de acá me da un cachazo, medio me desmayo, me saca del coche y me pone en la parte de atrás y otro va y se pone encima de mí. Agarran el coche, evidentemente con las palabras, ya te cargó la quién sabe qué, hijo. Yo nada más recuerdo que así medio adormilado, me puse aquí la mano para sobarme y claro, cuando vi la mano llena de sangre, pues te imaginas el impacto también, ¿no? Y con lo que te están diciendo y el coche que sale, pero afortunadamente Iztacalco era un pueblito, como te he dicho, y tiene pequeñas callecitas. Y cuando el coche iba saliendo, se encuentra con una procesión, era domingo, que iban hacia la parroquia vecina. Se pone nervioso, el que iba manejando se regresa y entonces trata de salir. No había otra calle, solamente una callecita pequeñita, pero muy complicada, que se iba a estar haciendo más estrecha, donde si la gente iba por la banqueta, iban a ver que iba yo adentro ahí. Entonces, en una de las esquinitas de esa parte, en el barrio de Santa Cruz, que es como una parte un poco más sola, vamos a decir así, abrieron la puerta y me dijo, bájate desgraciado y no voltees. Para eso ya me habían quitado los zapatos también. Y claro, cuando te dicen bájate y no voltees, y yo escuché que cargaron cartucho, dije, aquí ya, aquí ya. Afortunadamente me bajo y apenas me bajo, empiezan a salir unas personas de la calle, estos ven esto, se salen, la gente me ve, me reconoce, ¿qué pasó, padre? Me ven ensangretado y yo pedí que me llevaran inmediatamente a la delegación porque se estaban robando mi coche y qué iban a hacer con este coche. Entonces así sin zapatos y ensangrentado me llevan a la delegación para levantar el acta y cuando estábamos ahí levantando el acta, era domingo además, la gente me estaba esperando para la misa, se enteraron del chisme, todo el pueblo ya fue ahí, ¿qué pasó? Se llenó la delegación, ¿qué está pasando con el padre? Hablaron a la delegación para decir, el coche ya apareció en una calle cercana. Curiosamente, los testigos dijeron, el coche en el que iba chocó en un poste. Los que iban en el coche, uno dejó embarrado la mitad del cuero cabelludo, el otro lo tuvo que arrastrar y sacar del coche, pero venía otro coche junto a ellos, lo subieron y finalmente se lo llevaron. ¿Qué hubiera pasado si no me bajan ahí, sabiendo que llevaban mi coche y otro más, que eran ya, por lo tanto, 3 gentes que iban
en contra mía, no sé. Y en ese tiempo no se acostumbraba pedir secuestro, pedir rescate por un secuestro. Así que seguramente lo que iban a hacer conmigo, o una golpiza, o a lo mejor Claro. algo peor, ¿no? Pero pues afortunadamente las cosas resultaron de esa manera. Yo duré mucho tiempo con este miedo de que me fueran Claro. siguiendo, de que me fueran a hacer algo, y esto hizo que siempre hubiera guardias en el campamento 2 de octubre que se pusieran a cuidar. Eso le agradezco mucho a la gente. ¿Y qué le recuerda, padre? Pues esta fecha que creo yo es una de las más fuertes en su historia, el 3 de marzo. 3 de marzo, caray, pues no, la verdad no sé a qué te refieras. El día que fallece su mamá, doña Blanca Aurora. Perdón, mira, es que hay fechas que, por ejemplo, la fecha de la muerte de mi mamá no la tengo yo grabada, porque para mí mi mamá no se murió. Ok, ya, Para mí mi mamá sigue viva. claro. Entonces, hay gente que recuerda cada año el aniversario luctuoso de la mamá, etcétera. Yo no. Usted no. De hecho, de repente me dicen, oiga, no va a haber misa por el aniversario. No, les digo, no. ¿Pero cómo? No, es que yo todos los días celebro la misa teniéndolo en cuenta. No tengo que esperar a que pase un Claro, año o algo. Entonces, claro. por esta razón, el 3 de marzo no lo tengo presente en mi cabeza. Pero además hay una cosa, ella nació el 13 de marzo. Algunos la ligan al 3 de marzo, pero ella falleció el 3 de enero. Ah, el 13 de El enero. 3 de enero. Yo de repente a veces también me confundo por 13 de marzo su nacimiento, pero ella falleció el 3 de enero. Después de que celebramos con ella el año nuevo, ya no Sí. tenía mucha capacidad, porque el médico nos dijo, bueno, rápidamente en mi familia, de parte de la mamá, todos han muerto de cáncer, con excepción de una hermana y mi mamá también, que tuvieron cáncer mucho tiempo, pero San Juditas Tadeo, así lo dicen ellas, les alargó mucho tiempo la vida. Mi Claro. hermana Rosario todavía sigue con vida, le amputaron el seno, pero sigue muy bien. Pero cuando el médico nos dijo su mamá ya entró en la etapa final, el Mimex, el extracto de agave que a mí me ha ayudado mucho, le hizo tener una muy buena calidad de vida cuando ya no se podía hacer nada, pero nos dijo ya no hay nada que hacer, ya entró en la etapa final. Entonces nos juntamos ahí en su camita, brindamos con ella en el fin de año, le dijimos que la queríamos y todo, tratamos de estar estos días últimos y justamente el día 3 de enero, que es el día que había nacido mi hermano Antonio, y el día que le dijo mi mamá, le vamos a poner Antonio porque se lo dediqué a San Antonio, y mi mamá también decía, yo espero que San Antonio, cuando llegue el momento de mi muerte, me lleve. Fíjate un poquito esta relación del nacimiento de mi hermano, cuando fallece mi mamá. Pues sí, fue un momento muy doloroso. Yo todavía tengo una fotografía donde estoy tocándole su mano, Sí. pero me siento muy contento porque en la última etapa de la familia, pues mi hermano se casó, se fue a vivir a Celaya, después se fue a vivir a Dubái, una de mis hermanas a Ciudad Juárez, otras a Querétaro, otra a Monterrey, en fin. Y el que se quedó con mi mamá fui yo. Y todos los fines de semana, porque no podía en otro tiempo, pues todos los fines, sábados era el día de la mamá en la tarde, noche. Después de cumplir con todo, vámonos al cine, vámonos al teatro, vámonos a cenar. Logré que fuera a Tierra Santa mucho antes de que yo fuera con mis ahorritos. Logré que fuera a Europa con los ahorritos de ella y un poquito de los míos. Y siempre la traté de pasear, entonces me siento contento. Aunque como todo hijo siempre tienes errores y defectos, pero Claro. yo creo que no hay mejor satisfacción que haber hecho algo por tu Feliz. mamá, ¿no? Padre, y yo sé que a usted no le gustan los apodos, pero hay uno que lo identifica y por el que todo el mundo lo conoce, el padre Gomitas. Y eso se lo debe a Mónica Garza. Así es, y rápidamente te cuento, cuando empezó la academia, la primera academia, el interés era
que no hubiera ninguna comunicación con los alumnos, ninguna. Y se construyó una casa en el cerro del Monte de la Jusco, donde no llega ninguna señal, absolutamente ninguna señal. Pero esto hacía que también la gente que iba al concierto, incluso los maestros, nadie tuviera señal telefónica, ni nada, nada. Y hasta allá arriba no había ninguna tienda. Y la primera vez que yo llegué, porque fue a los 15, a los 15 años de los conciertos de la academia, las primeras 15 generaciones estuve ahí como presente. Cuando llegué, vi que la gente, pues como no había tienda, pues no llevaba nada de comer para un dulcecito, alguna cosita, y había que esperar mucho tiempo, citaban a la gente a las 3, el concierto empezaba a veces a las 7, terminaba a las 11. Entonces yo dije, pues voy a gastar mis ahorritos llevando una paletita para cada gente. Llegaba con bolsas de 500 paletas y les daba después a los maestros también, que digo, no trae para nosotros y para los jueces también. Pero después dije, bueno, voy a ser más cariñoso con los jueces y con los maestros y les hice una bolsita de celofán con un chicle, un pulparindo, un chocolatito, unos huevos de chocolate y unas gomitas de manzana, de durazno. Y ahí estaba en su bolsita. Y a algunos les gustaba más el pulparindo, ¿no? Por ejemplo, a Lolita Cortés le gustaba más lo acidito, a otros le gustaban más los huevitos de chocolate, pero ya cuando la academia bajó hacia la parte donde se encuentra ahora, en los estudios Churubusco, cambiaron también algunos conductores y le tocó el tiempo a Mónica Garza. Y llegué un día temprano, les di sus bolsitas a todos, pero Mónica Garza estaba en maquillaje, no le pude dar su bolsita. Y en el primer corte, después de la presentación, ella tenía ganas de algo dulce, ¿no? Se le había secado la boca. Y en el corte me grita, padre, gomitas. Es decir, estaba pidiendo que le llevara gomitas porque a ella le gustaban. Y yo le digo a la gente, pues qué bueno que no pidió huevitos de chocolate. Porque Padre si no, huevitos. me hubieran puesto el padre gomitas. Pero fíjate, la gente oyó padre gomitas y en lugar de entender que me estaba pidiendo gomitas, pensó que así me decía ella. Claro, Y así surge este apodo del padre el Gomitas, que mito. muy curioso, ¿no? Y pues ya vamos ya casi al final de esta entrevista, pero antes quisiera abordar un par de cosas. Y de inicio, padre, pues creo que hay una parte difícil. En su momento, por ejemplo, con la diputada Frosina Cruz, hablaba yo también del miedo. Usted últimamente ha estado enfrentando a unas situaciones de salud que lo han tenido en el hospital, que lo han tenido pues fuera de cierta de pantalla y demás. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con usted, padre? ¿Y cómo ha manejado el miedo? Porque pues son situaciones que nos llevan a tener mucho miedo. Mira, yo siempre he dicho que el miedo es como, debe de ser, mejor dicho, como una alarma. El miedo sí sirve, porque si no tuvieras miedo a que te atropellaran, no volteabas a ver si venía un coche o no. Si no tuvieras miedo a envenenarte, pues no tirabas los alimentos que huelen mal. Si no tuvieras miedo a que te secuestraran, pues te vas por una calle oscura, peligrosa, ¿no? Entonces, si no tuvieras miedo a que, en el caso que se hubiera casado yo, a que tu pareja te dejara, pues la tratarías mal, etcétera, ¿no? Entonces, el miedo te ayuda a cuidar aquello que tienes que cuidar. Te digo que es como una alarma porque un muchacho compró un coche nuevo y el primer día le puso la alarma con toda la sensibilidad de la alarma. Se subió a su casa y apenas pasó un gatito, uy, 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 bajó a quitar la alarma. Pasó un vecino por ahí, uy, 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 una motocicleta con el ruido, uy, 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 uy. Se compran colchones, uy, 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 uy. Total que toda la noche estuvo así, hasta que desesperado ya como a las 5 de la mañana, se bajó y le quitó la alarma y se la puso en la parte menos sensible. Al día siguiente se levantó y ya no tenía coche. ¿Qué pasa? Si la alarma la hubiera puesto en una forma, digamos, equilibrada, no habría ningún problema. Entonces, está bien tener miedo, pero no permitir que te paralice. Los griegos decían que el miedo se representaba con esta mitología cuando veían a la medusa y el miedo los dejaba convertidos en piedra.
Mucha gente por miedo al fracaso no estudia una carrera, por miedo a alguna cosa no se mete a un reto. Por ejemplo, hay gente que lo invitaron a MasterChef, es que me da miedo equivocarme. Y si te equivocas, es que van a ser 2 millones de personas que me ven. ¿Y qué tiene? Es que me da. Yo creo que el miedo puede hacer que la gente se quede soltera, que la gente no goce lo que es, que la gente no tenga satisfacciones que merece. Es que haz las cosas con cuidado, eso sí, pero no te paralices. En el caso de mi situación, mira, tengo más de 10 años con un problema que no encuentran un diagnóstico y por lo tanto no hay medicamento. Y siempre digo que lo que a mí me ha sacado adelante no es un medicamento, sino un extracto de agave, que es un alimento. Un alimento que está comprobado que tiene, digamos, cosas que hacen que el cuerpo funcione bien, incluso con la gente que tiene cáncer, con la gente que tiene problemas de estreñimiento, colitis, gastritis, etcétera. Y lo tomé precisamente porque, como en mi familia han muerto de cáncer, yo dije, ¿qué tal que el problema estomacal sea de cáncer? Bueno, este extracto de agave ha ayudado a mucha gente que tenía cáncer de este tipo, nada de problema. O si es problema de digestión o de pólipos, esto ha ayudado a que no haya ni pólipos ni nada. Entonces, esta parte es como la más larguita. Pero últimamente, como sacaron una fotografía de que me habían operado, bueno, esto es más reciente y esto tiene que ver con algo que tanto tú como todos los hombres tendrán que tener cuidado cuando llegue cierta edad, porque en el cuerpo hay cosas que siguen creciendo y otras que se caen con el paso del tiempo. Sí. Y no podemos decir que, ay, que me inyecten Botox. Pues sí te van a inyectar, pero el cuerpo sigue envejeciendo. Sí, claro. Y las cosas que siguen creciendo van a ser la nariz, las orejas, que por cierto van a llenarse de pelos, porque es feo, pero pues sí es que como ya está más viejito, los pelitos van a ayudar a que no entren tantas bacterias ni por acá ni por acá, mágica la naturaleza, y la próstata también va a ir creciendo. Es una parte que a todos les irá creciendo y puede ser por cáncer también o por otro tipo de cosas. Entonces, en mi caso, afortunadamente fue simplemente la edad, tuvieron que rasparme 20 veces la próstata, ocasionando un dolor, un sangrado, un tratamiento que me va a obligar a estar 3 meses sin mucho movimiento. Claro, yo le dije al médico, voy a frenarle un poquito, pero no me pida que me esté parado todo el tiempo porque no puedo. Entonces, eso es lo que ha estado en cuestión de mi salud. En cuestión de la operación que tuve, ya voy poco a poquito adelante. O sea, no es y lo cáncer. otro, Para acabar chisme, no es cáncer. no es No cáncer, es no es cáncer. cáncer. Ok, para Se, acabar se rumores. encontró que no era cáncer Ok. y afortunadamente en la parte del aparato digestivo estoy con un nuevo protocolo, un nuevo procedimiento, a ver si por ahí es donde encuentran No, es una que yo solución. personalmente cuando me enteré y estuvimos platicando justamente, nos escribimos por WhatsApp, yo estaba con el pendiente y decía, no, por favor, padre, no el padre, no el padre, no el padre, no. Y estaba yo bien angustiado por usted, padre, y por eso me atreví a hacerle esta pregunta aquí, pues también para acabar Pero, con el pero tema, mira, pues. Víctor, te voy a decir una cosa. Hay que entender que la enfermedad no es una maldición, sino que es parte de la vida. Claro. Incluso si me llegara a dar cáncer, yo no me enojaría ni con Dios, ni con la vida, ni nada. Yo lo único que haría es trabajar más. De hecho, cuando empezó esta enfermedad, y alguien me dijo, padre, ya estudiamos que no fuera cáncer lo del estómago, ya estudiamos que no fuera gluten, ya estudiamos que no fuera la cuestión celíaca, ya estudiamos que no sean bacterias, ya estudiamos que no fuera esto y lo otro, y no encontramos solución. Se va a morir porque tiene usted tantas evacuaciones que se le van los minerales y todo y todo. Pues mira, más de 10 años Completito. y los minerales ahí se quedan y todo. Pero en ese momento, cuando dije yo, si me voy a morir, entonces quiero morirme trabajando y haciendo lo más que pueda. Porque siempre lo digo, cuando se muere una persona que le digan descanse en paz, cuando ha sido, perdón por la palabra, un huevón, ¿cómo se va a merecer que le digan descanse en paz? Sí, ha sido un En huevón cambio, cuando alguien ha siempre. estado trabajando, que digan descanse en paz, la gente va a decir,
Sí, se lo merece porque estuvo trabajando. Entonces yo creo que esta enfermedad, el hecho de andar con pañal a veces, me hace entender a muchos ancianitos o personas, mujeres, que por ser padres, porque el parto también les daña el interior, tienen que pasar por esta circunstancia y eres como más sensible. Y el Claro. hecho de no tener que comer, porque a veces cuando tengo entrevistas o salgo, solamente ceno, no puedo ni desayunar ni comer, me hace también pensar en todos esos niños campesinos que tienen una comida al día. ¿M? Y que a veces la mente es la que te dice, ay, come, come, come. Hay gente que se la pasa trague y trague todo el día una botana y otra, ya están pensando qué comer. Cuando tu mente tú le enseñas, no tengo que comer, es suficiente con lo que me alimento bien en la noche, el cuerpo no va a necesitar más. Entonces, yo creo que tiene que ver con una cuestión mental y con una cuestión de decir, si la enfermedad llega, bendita enfermedad, bendita, bendita salud, y así es como seguimos adelante en todo lo que tenga que ver con esto, ¿no? Padre, y llegó MasterChef, y cuando usted me dijo, voy a estar en MasterChef, dije, padre, usted sabe cocinar, y usted me dijo, pues, No, más o menos. La verdad, no tanto, pero asumí el reto. ¿Y qué exactamente, significó para usted? como te decía hace rato, convertirte en piedra, me voy a equivocar ante 2 millones y ¿qué va a pasar con el error? Me podré quemar la sopa un día y al día siguiente ya supe que no se calienta tanto. De hecho, así fue. Uno aprende de los retos y enseñarle a la gente. Yo dije, si entro es para enseñarle a la gente que no tiene por qué sentirse mal si se equivoca, que puede aprender, que si te critica a alguien, aunque sea con palabras duras, tú tomas lo que te conviene, no tienes por qué enojarte con el otro, que si puedes trabajar en equipo, lo hagas, que si tienes que cocinar con lo que te dicen, pues así lo hacen las mamás. Abren el refrigerador, híjole, ¿y ahora qué hacemos? Pues, ¿qué tenemos? Pues nada más hay esto. Así, de hecho, uno de los retos fue ese, unos cuantos gramos de carne molida, una cebolla, un jitomate, y se acabó, ¿qué haces? Y yo en ese momento dije, bueno, voy a hacerle un homenaje a mi mamá. ¿Por qué? Pues porque ella, como tantas mamás, hacían esto, y como mi mamá nunca nos llevó a un restaurante, pero nos hacía una comida divertida o algo, dije, voy a hacer unas canicas de carne molida, las voy a montar sobre un jitomate bien rebanadito, con bien aliñado con su aceitito, para que el niño lo guste, pero con la papa voy a hacer un muñequito, así como si fueran papas fritas, pero con la figura de un muñequito. ¿Para qué? Para que sea un platillo para los niños. Y voy a hacer una estrellita con el papel aluminio que ahí la puse para que antes de que se acerque a comer el niño, le pone su estrellita ahí. Y ya sabía lo que iba a pasar con el chef Herrera. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es de cocina? No, señor chef. Lo que pasa es que ustedes, los chefs, hacen emplatados muy bonitos, pero nunca piensan en los niños. Y a Claro. veces hay comida muy sabrosa, pero que no tiene apariencia atractiva para un niño. Y esto que hice, le aseguro al niño, mire, las caniquitas luego, luego, a tal grado que, aunque al chef no le gustó, ¿qué te diré? Como unos 300 correos de mamás, padre, le hice ese platillo a mi hijo y se lo Ay, qué comió con padre. muchísimo gusto. Entonces, ahí ya diste una enseñanza. El Claro. día que se nos cayó, bueno, se le cayó a Emir Pavón el pastel, que se le cayó. Bueno, tratar de salvarlo, me quemé un poquito para que no llegara hasta el suelo, pero cuando volteó a ver la cara de Mir, deshecho, sintiéndose culpable y todo, yo pensé, a ver, ¿qué es más importante? ¿El platillo o Emir? Pues evidente que es más importante él, entonces, si el platillo se fregó, ¿qué importa? Hay que decirle a él, ánimo, estate bien. Y si podemos arreglar las cosas, ojos que no ven, corazón que no siente, como muchas mamás que el pastel se les quema tantito, pues le echas crema pastelera y lo ocultas y se acabó, ¿no? Entonces, esta señal que di también de decirle a la gente, es más importante el compañero que el plato. O bien, podía haber dicho también con los churros que me quedaron crudos. Sus churros, Es padre. cuestión de tiempo. Claro. Pero fíjate, por fuera quedaron bien, pero la idea era, mi restaurante se llamaba Siempre hay un lugar para ti, porque hay que pensar no nada más en cocinar, sino en el restaurante, que todo mundo entre y no al revés, nos reservamos el derecho de admisión.
Y un platillo que le puedes dar a cualquiera, un churrito en la mañana, en el desayuno o a mediodía como postre o en la noche. Una receta que basta un vaso de agua, un vaso de harina. Esa es la medida. Mézclalo, un poquito de sal, hasta que te quede con la consistencia y haces los churros. Fácil, rápido para las mamás. Y en este caso que hubo problemas con las máquinas de aceite, bueno, reconozco, quedaron dorados de afuera y crudos de adentro. Pero si hubiera habido tiempo, le hubiera dicho al chef Herrera, espéreme solamente 3 minutos. Le saco con un palito la parte crudita de adentro, Y ya. lo relleno con mermelada o con cajeta, y no estoy tirando el churro, lo estoy aprovechando, Claro. ¿no? Y otra enseñanza que se puede dar, y muchas cosas más. Yo pensé que me iban a sacar a la primera, Pero no. duré hasta las 5, y me da mucho gusto que la gente haya dicho, ay, ya hasta se salió contento. Pues sí, porque no vi Sí. esa puerta como una puerta de salida, sino como una puerta que me permitió entrar muchas veces al lugar. Y por eso hasta mis brincos a mucha gente dicen, Sí. ay, padre, nos animó con sus brincos. Pues así tiene que ser la vida, ¿no crees? Y les voy a hacer un comercial. La chef Saji va a estar más adelante en la temporada y vamos a platicar del padre también. ¿Cómo le fue con el padre? ¿Qué tal cocinaba el padre? Ella ya te dirá su propia versión y yo creo que más que hablar de cómo cocinaba, ella te va a decir qué elemento fui en torno a la producción, cómo me sintieron. Yo creo que es lo que más te va a decir ella, ¿no? Porque yo creo que quizás a veces la gente no se queda en los platillos, sino queda en la personalidad de quien hizo los platillos. Y eso es más padre, que se queden no con los platillos, sino con tu esencia. Padre, y ya recapitulando todo lo que hemos platicado, ¿vale la pena romper el molde, ser diferente? Porque usted se ha roto los moldes, usted se ha enfrentado a todo, se enfrentó a los padres que no lo querían por ser diferente, por ponerse, vestirse de payaso, por todo eso. Y usted, se lo dije al inicio, yo a usted lo quiero, lo respeto, lo admiro porque rompe los paradigmas, ha roto los paradigmas de la iglesia en muchos aspectos, es un padre fuera de onda y ustedes lo quieren por cómo es, porque es ese padre que cotorrea, que te habla de temas que los padres normales pues, harían un escandalazo, y usted no, usted habla de cosas, pues, de la vida diaria, cosas, me recuerda al programa que hay de Padre Francisco, de que habla de temas muy fuertes también, y usted es el padre que ha roto completamente con todo eso. ¿Vale la pena romper el molde y pagar el costo de romper el molde? Yo creo que hay que ser uno mismo. Yo no estoy imitando a nadie, soy yo mismo. Yo creo que ahí está lo importante. Si alguien quisiera imitarme a mí, haría mal. Yo le digo a cada gente, Cristo cuando invitó a los demás, no les dijo, sean yo, les dijo, sigan mi ejemplo, pero de acuerdo a la forma de cada uno de ustedes, ¿no? Claro. Y por eso Pedro hizo las cosas a su manera, Pablo a su manera. Pedro predicó a los judíos, Pablo a los no judíos, y así. Cada quien tiene su propia misión en realizar. Y lo que yo te digo es que una de las cosas más importantes es que así como yo pido que me traten como persona, no como padre, no como santo, no como el puro, porque cuando la gente también pone expectativas muy altas en ti y te equivocas, págatelas. Sí. Como el niño que a su papá lo puso como un héroe y de repente ve que tiene defectos, rájales en la adolescencia, lo manda al piso, ¿no? No, que no pongan expectativas conmigo como persona. Yo también trato a los demás como personas. Alguien me decía, padre, ¿usted trata con homosexuales? Por supuesto que no. ¿Usted trata con divorciados? Por supuesto que no trato con divorciados. ¿Usted trata con personas transexuales? Por supuesto que no. Yo no pongo etiquetas. Yo trato con personas. Si son homosexuales, transexuales, divorciados, etcétera, son primero personas. Y por eso yo trato así a todas las personas como deben de ser tratadas con dignidad, con el derecho a ser amadas, a desarrollar su propia personalidad. Y por eso en las iglesias, creo yo, no hay ningún letrero que diga se prohíbe la entrada a borrachitos, a divorciados, a drogadictos. Quizás durante los eventos litúrgicos sí, si estás tomado o te comportas o tendremos que
pedirte que salgas, pero dentro de la comunidad no se puede excluir a nadie, porque imagínate, Dios que ama a todos, que no excluye, y resulta que nosotros, que no somos dioses, vamos a excluir a los demás, evidentemente que estaríamos mal. Así que no, de ninguna manera estoy arrepentido de ser yo mismo. Y si alguien me dijo un día, padre, en Twitter, es usted, quiere ser un protagonista, pero así como un ataque duro. Y después vi la característica del Twitter y decía a qué se dedicaba y después decía frustrado triatlonista. Yo Ahí está. dije, bueno, en primer lugar, te voy a decir que sí soy protagonista, que cada gente tiene que ser el protagonista de su propia vida, porque si no, ¿qué estás haciendo? Y le puse, y tú no te consideres frustrado triatlonista, si eso es lo que te gusta, sé protagonista en eso, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. ¿Qué le diría el José de Jesús de hoy al jovencito que iba a la Merced a tratar de sacar a las personas asaltantes de ahí, a convencerlos de que no, que trató de ayudar a las exservidoras? ¿Qué le diría el padre de hoy a ese chavito? Mira, no solamente a ese chavito, sino al niño travieso de la anilina, a el que era muy serio en la escuela, al que aprendió a tocar guitarra, al que estaba enfermo en el hospital, al que iba a la Merced, etcétera. A todos esos, gracias por haber sido como fuiste, porque gracias a eso soy lo que soy. Gracias porque te equivocaste, gracias porque intentaste, gracias porque te enamoraste, gracias por esto, porque sin toda esa parte de mi pasado, incluyendo los errores, no sería yo como soy. Entonces, doy gracias a toda esta vida pasada que he tenido. Si tuviera que volver a nacer y hacer lo mismo, pues haría exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si no, no habría todas las cosas positivas que he logrado hacer. No soy perfecto, pero trato de aprender de mis errores. ¿Con qué frase quisiera ser recordado, padre? Eh, ¿Con qué frase quisiera ser recordado? Mira, yo puse una que no es mía, porque ya tengo mi tumba hecha aquí en la parroquia de Ya San me la Cosme. enseñó, de hecho. Puse un epitafio basado en San Agustín que dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro espíritu estará inquieto hasta que repose en ti. Mi espíritu está inquieto, 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 inquieto. Siempre quiero más, 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 etcétera. Perfeccionar, mejorar, hacer, construir, inventar. Y seguramente hasta que ya esté descansando en paz con Dios, voy a decir, ya no necesito hacer nada más. Eso es para un epitafio. Pero ¿con qué frase me gustaría que me recordaran? Pues no sé. Yo creo que a lo mejor con gracias a la vida. Por parte mía, agradecer a la vida, entendiendo que Dios es el autor de la vida, y también gracias a la vida de todos los demás que compartieron la suya conmigo. Pues me quedo con muchas preguntas que las voy a guardar para el especial de Navidad porque vamos a grabar el tercer especial de Navidad. Para mí ha sido un honor, pues conocerlo más allá del personaje. Reitero una vez más que sabe que lo quiero, que lo admiro, que lo respeto muchísimo, que es el único personaje de la Iglesia Católica a quien lo quiero, a quien realmente estimo, a quien respeto. Y para mí ha sido un honor todo este tiempo que pues hemos mantenido esta gran relación de amistad. Yo sé que le escribo, padre, esto, y enseguida está el padre contestándome o me manda audios y todo. Y la verdad, mi familia está como muy sorprendida porque lo mismo, nunca había tenido una relación así con un sacerdote y dicen que soy un hereje justamente. Pero es que es eso, padre. Creo que yo me identifico mucho con usted porque los dos somos de romper los moldes, de ser nosotros, de ir contra lo establecido, y creo que eso es lo que me identifica mucho con usted y por eso yo lo quiero mucho y le quiero agradecer por esta entrevista, porque le decía yo, se la tenía guardada, llegó el momento y pues nos vemos en el especial de Navidad. Pues muchas gracias, Víctor. Yo te agradezco que seas así como eres y estoy seguro que mucha gente que te sigue por eso, porque quieren ser personas no solamente que trasciendan, sino también que rompen moldes, que sean honestas,
en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus relaciones. Yo lo único que lamento de este tipo de entrevistas es que al terminar no te pueda dar un abrazo apretado. Pero ya voy a ti. estar de regreso por allá. Y bueno, me da otro tour. Y a toda la gente que también que te sigue, poderles dar un abrazo, porque muchos de ellos con un simple abrazo se sentirían muy bien. A veces como que se nos olvida esta parte emocional, esta parte corporal que necesitamos, y no basta una palabra a veces necesitamos eso, ¿no? Como cuando murió mi mamá, que ya no podía hablar, que a lo mejor no escuchaba, pero yo tomaba su mano y se la apretaba, y eso a lo mejor mucha gente, un abrazo, un beso, una caricia es necesaria. Recordemos que somos espirituales, pero también corporales. Y por eso en MasterChef también preparar una comidita sabrosa a mucha gente, por supuesto que es decirle, estás compartiendo tu vida, como cuando compartimos el pastel. ¿Por qué se comparte el pastel? Porque tú has sido luz como las velitas que están ahí y porque también me has alimentado con tu vida. Así que muchas gracias, Víctor. Y como dices tú, nos vemos en Navidad, si Dios lo permite. Y lo va a permitir, padre. Yo nada más les digo, vayan a la iglesia del Padre en San Cosme. Es la iglesia que más maravillosa que he visto. De verdad, es una iglesia preciosa. Se nota el trabajo del padre, se nota la dedicación del padre. Porque no voy a hablar mal de los demás padres, pero de verdad, vayan a la iglesia de San Cosme y van a ver una belleza de iglesia. Y por ahí, pues, pueden aprovechar para comprar los libros del padre, que son varios libros. Pues muchísimas gracias nuevamente. Y cuando vengas, no se te olvide el cafecito, porque el que me trajiste la vez pasada, no, delicioso. Yo se lo digo, padre, estas cositas de niños. Gracias por acompañarme en este episodio. En el siguiente hablaremos de nuestra relación con el dinero. No se te olvide compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas. Y recuerda que los episodios de esta temporada serán estrenados cada viernes.